Bueno, muchas gracias, candidato Juan Carlos Díaz, candidato por el número 1 en el partido de Somos Perú. Vamos a iniciar la entrevista. Iniciamos con el primer ámbito, que es función congresal y ámbito político. De suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia y por qué? Le voy a dar unas 3 alternativas, de las cuales usted puede elegir. A, votaría a favor de la vacancia. B, renunciaría al cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. Y D, alguna otra alternativa que tal vez usted pueda considerar. Muchas gracias, Flor. Gracias por tu importante pregunta, porque en el mes de noviembre efectivamente vivimos un tiempo muy complicado para nuestro país, muy delicado, ¿no? A ver, vamos con las alternativas que me has dado. Votaría a favor de la vacancia, no, definitivamente, y es por un tema institucional, de institucionalidad. Es decir, una vacancia, dejar en manos de la fuerza de la mayoría de un Congreso, no me parece pertinente ni constitucional. Si bien el Congreso de la República tenía en sus manos constitucionalmente la facultad de vacar a un presidente de la República, dado que la causal era un vacío, un cajón de donde se podía sacar todo, no me parecería correcto que un Congreso solo por tener votos vaque a un presidente de la República. Luego, renunciar, no nos olvidemos que la Constitución nos lo prohíbe a los congresistas. El cargo de congresista es irrenunciable, por lo tanto, no lo podríamos. Regresar a las regiones a pedir, consultar con la región, no me parece tampoco la idea adecuada, ¿no? Dada la situación que se vivió en noviembre. Lo que yo haría es actuar de acuerdo a la norma constitucional y siempre pensando en la institucionalidad y en la democracia de nuestro país. Y en ese sentido yo hubiese votado en contra de la vacancia presidencial, no por una persona en específico que en ese momento estaba ocupando el cargo de presidente de la República, sino en defensa de la constitucionalidad y además del equilibrio de poderes. Me parece fundamental que siempre pensemos en función de la institucionalidad, no de las personas ni de intereses particulares, porque queramos o no, en la política se mueven intereses y grupos de poder, pero debemos dejar de pensar en la defensa de esos intereses para pensar en la institucionalidad, en la democracia en nuestro país. En tal sentido, para eso tenemos una constitución y además vivimos en un Estado constitucional de derecho en el Perú. La constitución es la base fundamental de toda nuestra estructura normativa y en función a ello tenemos que actuar desde el Congreso de la República y con mucha responsabilidad. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, candidato Juan Carlos Díaz. Otra pregunta en este ámbito político. En referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se puede cambiar? Gracias. Es muy importante cambiar la Constitución. Yo creo que esta Constitución nació viciada, pero eso es una discusión diferente. ¿Por qué cambiar la Constitución? ¿Hay artículos que deberíamos cambiar? Sí. Por ejemplo, hay que reestructurar el Estado peruano para generar mayor participación en la política. Y me explico. Necesitamos fortalecer los partidos políticos en donde haya una verdadera democracia interna. Actualmente, en la mayoría de partidos políticos existe como si fuera un negocio o una empresa con un dueño o un grupo de socios mayoritarios en donde toman decisiones, ponen los candidatos a nivel regional y nacional. Esto es muy peligroso porque se genera un ambiente adecuado para el tema de actos de corrupción. En tal sentido, creo yo que los partidos políticos es un gran instrumento para devolverle el poder al pueblo, pero una devolución verdadera, es decir, en donde la gente de a pie, el ciudadano común y corriente como nosotros, podamos ir a las urnas en las primarias y elegir a los representantes que van a ir al Congreso de la República en una elección general. Me parece que el tema de democracia interna es fundamental para incluir la constitución política de nuestro país. Otro punto importante
En el tema económico, por ejemplo, de nuestra constitución política, yo creo que el modelo económico que tenemos, el artículo 58 de la Constitución que dice que somos una economía social de mercado, es el modelo pertinente. Es decir, un equilibrio entre economía o libre mercado y el ámbito social o el interés general. Lamentablemente no se ha hecho realidad ese equilibrio normas abajo, porque a veces creemos que con cambiar una constitución vamos a cambiar la vida de todas las personas. Damos una nueva constitución y por lo tanto, como una varita de mágica, todo cambió y es maravilla en el mundo y en el Perú. No es así. ¿Por qué? Porque la constitución establece los pilares fundamentales, pero luego hay que desarrollar las normas hacia abajo. Y ahí es donde tenemos muchísimos problemas. Por ejemplo, recientemente se aprobó la ley de control de concentraciones que evita los monopolios o los abusos de poder. Pero eso ya estaba en la Constitución, pero el Congreso no lo había aprobado una ley específica que se refiere a ese tema de la Constitución. Voy al punto. Creo que esta pandemia nos está demostrando que deberíamos dejar una salida al gobierno para que tome decisiones en estado de emergencia. Hoy, si el gobierno quiere actuar, tiene un gran impedimento, la Constitución. Por ejemplo, el oxígeno aumentó de precio de manera incontrolable. Las clínicas, de lo que estaba un día de cama UCI a promedio 3.500 soles, pasó a costar 12.500 soles. La pregunta es, ¿el gobierno puede actuar en las condiciones actuales? No, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces yo creo, por ejemplo, importantísimo crear ahí un mecanismo para situaciones excepcionales como estados de emergencia, por ejemplo, en donde el gobierno pueda tener mayor participación e incidencia en el mercado peruano. Perfecto, señor Juan Carlos Díaz. En realidad, este contexto político nos ha hecho valorar mucho, ¿no?, sobre el tema de la constitución política. Bueno, dentro de este ámbito político también quisiéramos preguntar, ¿no? Considerando la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, ¿usted cree cuál cree usted que debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? ¿Cuánto tiempo usted pertenece a la organización a la que representa actualmente? Muchas gracias por la pregunta. Y hablaba justo en el punto anterior la importancia de generar democracia interna en los partidos políticos. Pero seamos sinceros, tenemos una democracia inmadura y esa inmadurez empieza por los partidos políticos. En la falta de democracia, aún hasta hoy, en las últimas normas que se han aprobado, se permite que la dirigencia nacional pueda designar un porcentaje de invitados en las listas de candidatos al Congreso. Particularmente soy de la opinión que eso debería cambiar. Todos deberían ser por voto de los militantes. Segundo, permite a las normas actuales que la designación de los candidatos sea incluso a base de delegados. Entonces, ¿qué hacen? Se eligen 10 delegados y esos 10 delegados designan los candidatos a nivel nacional. No, debería ser un voto, un militante, de tal manera que generemos democracia interna en los partidos políticos. En Somos Perú, el partido que pertenezco, es así, un voto, un militante. Ahora bien, a la pregunta en específico, ¿cuánto tiempo tengo de militante? Yo me afilié a Somos Perú en agosto del año pasado. ¿Cuánto tiempo debería tener de afiliado? Yo considero que mínimo un año me parece prudente para el futuro. Pero como estamos aún construyendo democracia interna en los partidos, los cambios que se han dado constitucionales y también las normas de elecciones son muy recientes, que no permiten un cambio abrupto. Por lo tanto, considero que en el futuro podríamos ir pensando en un año de militancia que ya esté establecido en la norma y luego quizá de acá a 5 años, por ejemplo, ampliar, que ya no sea 1, que sean 3 años de militancia activa en un partido político para poder postular. Y vamos generando así madurez en los partidos políticos y de tal manera una gran tarea de los partidos que es la de concentrar militancia, motivar a los jóvenes para que se involucren en política y así generar las futuras generaciones que nos representarán en el Congreso y en todos los ámbitos políticos en nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto también a este contexto político, ¿usted qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizaría usted de no resultar electo como congresista?
Voy a ser electo, Flora, pero bueno, Bueno, sí, voy, voy a ponerme en el supuesto legado, como decimos los abogados, ¿no? claro. ¿Qué pasaría si no soy electo congresista? Mira, lo he pensado, te soy sincero, lo he pensado y me lo han preguntado directamente. ¿Qué pasaría, señor, si usted no lo elegimos? Oiga, tenemos que continuar en donde estamos, dando a nuestro país desde el lugar en donde nos encontremos. Por mi parte, por ejemplo, yo tengo dos actividades principales, tres actividades principales. Primero, yo pertenezco a una congregación evangélica en donde tengo a cargo una congregación, tenemos como parte de la congregación un comedor para niños, damos ya desde hace como casi 10 años desayunos para 70 niños en extrema pobreza. El objetivo es mejorar su alimentación para que mejoren su rendimiento escolar. Eso lo seguiremos haciendo. Estoy aportando con un granito de arena para el desarrollo, sí. Y muchos me lo han dicho, ¿qué va a hacer por los pobres? Mire que yo soy sincero, por todos los pobres de Cajamarca no podría hacer mucho, pero te aseguro que sí haré algo por algunos. Y así estaré aportando con un granito de arena para mi país. Con estos niños, por ejemplo, no solamente les damos desayuno, sino que además estamos siempre haciendo un seguimiento del rendimiento académico y motivándoles a los jovencitos pidiéndoles sus libretas a veces para que sepan que nosotros estamos ahí vigilantes, ¿no? Además de eso, otra actividad que desarrollo es la docencia universitaria. Tengo casi promedio 17 años o algo más de docente universitario en diversas universidades y ahí tengo yo un rol fundamental. No solamente impartir conocimientos, sino también y fundamentalmente generar carácter y principios, formar a los futuros jóvenes. En mis alumnos me conocerán que soy muy estricto, muy exigente y sobre todo en exámenes, por ejemplo. Cuando se da un examen yo soy muy exigente, estoy ahí mirando a todas partes y si alguien se está copiando sencillamente lo anulo el examen y le pongo 0-0. Y uno dirá, pero ¿por qué tan radical? Es que hay que enseñar a los jóvenes a respetar, a tener valores en las cosas que parecen pequeñas o insignificantes. Allí cumplo, creo yo, también un gran rol de aporte para la sociedad. Y luego tengo un estudio de abogados, me dedico al ejercicio profesional de la abogacía y claro, aquí hay que también hacer un trabajo con responsabilidad, las cosas claras siempre y transparentes, lo que es negro, negro y lo que es blanco, blanco, siempre actuando con responsabilidad. Yo soy de las personas que creen que todos, absolutamente todos, tienen algo que contribuir para el desarrollo de nuestro país, desde donde estamos. Incluso con respetar las reglas de tránsito, ya estamos haciendo bastante por nuestro país. Muchas gracias, señor Juan Carlos Díaz. En realidad, bueno, esta respuesta, esta pregunta que le hice va, ¿no? Más al tiempo que, bueno, usted ha esperado para volver a postular, ¿no? Porque usted postuló nuevamente, postuló hace un año y bueno, nuevamente está postulando ahora, ¿no? 2016. Exacto. El 2016 postulé y si tú me dices, no ingreso ahora, después, acá en 5 años, no lo sé, realmente no lo sé. Lo único que sé es que donde esté tengo que hacer las cosas bien y si hay oportunidad de cada 5 años, bien, y si no, no, igual, pero no lo sé, solo donde esté hay que hacer las cosas bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora, con respecto al ámbito del sector productivo y economía, quisiéramos preguntar qué propuesta tiene usted para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables, por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores y los nuevos emprendimientos. Qué importante pregunta que me haces, Flor. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está dejando en una crisis y en una seria crisis económica. Se necesitan medidas excepcionales en lo que va después de esta crisis. Yo calculo 5, 6, 7 años más allá. Algunos dicen 10 años después. Tendremos que dictar medidas excepcionales. Pero acá hay una tarea conjunta, no solamente del Congreso de la República, sino del Congreso y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué aclaro esto? Porque tú me has preguntado, ¿qué medidas podrían dictarse para la región? No nos olvidemos que desde el Congreso de la República se dan leyes
de alcance nacional para todo nuestro país. Y es fundamental que expliquemos eso, porque yo he llegado a caseríos en donde me han preguntado, oiga, candidato, ¿y usted qué va a dar para nuestro caserío? Yo tengo que ser sincero y decirles, pues sencillamente no voy a dar nada. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al Congreso de la República, desde donde voy a legislar para todo nuestro país. Habrá que identificar problemas comunes a todas las regiones y en función de eso dar leyes que impacten a todo el país. En tal sentido, uno de esos problemas comunes efectivamente es el problema económico. ¿Qué hemos pensado? Es cierto, el tema de los microempresarios es fundamental para la reactivación económica, principalmente por la participación en el Producto Bruto Interno que ellos tienen y también en la mano de obra que dan a miles de ciudadanos peruanos. En tal sentido, quiero tocar un punto muy específico. Los microempresarios necesitan liquidez, dinero en la mano, pero dinero barato. Hoy la banca privada está dando créditos que oscilan entre, si es uno un buen cliente ya, cliente de años de un banco, 15% de tasa de interés anual, pero si uno es 9, en banco, 25%, 30%. Si uno va a una caja, la tasa de interés sube, va hasta 35%. Si uno va a una EDPYME, que es ya para microempresarios, puede llegar la tasa al 50% de tasa de interés anual. Y no solo eso, si vemos el tema de las tarjetas de crédito, la tasa moratoria puede llegar a más del 200% de tasa de interés moratorio. Esto obviamente debe cambiar. Y yo debo ser muy sincero, esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución que aún nos liga a la libre economía, al libre mercado. Pero yo creo que sí es posible haciendo dos cosas. Primero, generando competencia en el sector financiero. Actualmente, el sector financiero es un oligopolio dominado por 4 bancos en todo el Perú, 4 bancos que dominan. Tienen más del 80, creo que el 84% de toda la cartera, 4 bancos, un oligopolio, y por lo tanto pueden poner sus condiciones en el mercado. Eso se debe romper. ¿Cómo? Generando competencia. Y acá hay una tarea de la SBS y AFPs. ¿Cuál es la tarea? Abrir el mercado, evitar poner trabas para el ingreso de nuevos competidores en el sistema financiero. ¿Por qué no abrir las puertas a las entidades extranjeras? De tal manera que podamos generar competencia. ¿La idea cuál es? Reducir los costos, porque cuando hay competencia, los costos bajan. Pongamos un ejemplo. Cuando LAN entraba a Cajamarca y era la única empresa, el pasaje estaba a $200, $230 y de vuelta. Cuando entraron competidores, 2 competidores más, el pasaje bajó a $70, $80 en promedio. La competencia genera reducción de costos. Y el segundo punto importante es generar nuevos mecanismos de financiamiento. Y me explico. Nosotros tenemos organizaciones sociales en todo nuestro país. Las JAS, por ejemplo, Junta de Administradores de Servicios de Saneamiento, la Junta de Regantes. Tenemos incluso cooperativas que no están formalizadas y no se quieren formalizar porque salió una última ley en donde se les pone muchas cargas administrativas y burocráticas que encarece el servicio, por lo tanto no se formalizan. Creo que hay que usar este sistema de organizaciones sociales para generar mecanismos de financiamiento. En una oportunidad fui a visitar una junta de regantes y ellos me dijeron que hacían su pandero, que todos sabemos, juntan, cada uno da mensualmente y se prestan entre ellos, pero eso no está regulado en nuestra legislación. Es más, podría ser objeto de un delito penal, porque está prohibido hacer funciones de una entidad financiera en nuestro país. Hay que regular eso. ¿Y por qué no? En un estado de emergencia excepcional como la que estamos viviendo, el gobierno apalanca el financiamiento. Ejemplo, decirle a estas organizaciones, ustedes consiguen 10 soles, yo pongo 5 soles, y con ese fondo financian los pequeños emprendimientos de sus propios integrantes. Esto hizo ya el gobierno con el programa Reactiva Perú, pero en el programa Reactiva se hizo a través de la banca, del sistema financiero, y los bancos eligieron a quienes colocaban o a quienes daban ese dinero. Creo que la relación directa gobierno, organizaciones sociales podría ayudar mucho para reducir costos de tal manera que los microempresarios y las personas de a pie puedan tener recursos en su mano y barato.
Y esa es una tarea que realmente queda por delante para discutir en el Congreso de la República. Muy bien, muchas gracias. Interesante respuesta en realidad, candidato. Bueno, como última pregunta de este ámbito de producción, respecto a la producción y los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, señor Juan Carlos Díaz, ¿cuál de estas alternativas que le voy a leer consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? Alternativa A, regular la importación. Alternativa B, asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación. Alternativa C, la industrialización del sector. Alternativa D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. Y alternativa E, alguna opinión tal vez que usted nos quiera, ¿no?, expresar, alguna otra alternativa. La alternativa C no te la escuché. La alternativa C es la industrialización del sector. Le vuelvo a repetir nuevamente las Gracias. respuestas. Gracias. ¿Sí? A ver, por favor. Ya. Ok. ¿Cuál de estas alternativas consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? Alternativa A, regular la importación. Alternativa B, asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación. Alternativa C, la industrialización del sector. Alternativa D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. Y alternativa E, bueno, la que usted considere, ¿no? Cualquier otra alternativa que usted considere. Gracias, Flor, gracias, Flor, por tu pregunta. Realmente el tema de importación es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque encontramos una comparación entre, más que una comparación, una competencia entre lo que ingresa a nuestro país y varias de ellas. Por ejemplo, me hablas tú de la regulación de la importación. Eso ya tenemos una regulación que se le llama el dumping. Y esto está establecido en las normas del INDECOPI. En el INDECOPI existe una comisión que es la Comisión de Antidumping, que se da, que me explico. Esta comisión ve aquellas denuncias presentadas por productores nacionales ante o contra importadores o empresas extranjeras que ingresan productos al Perú, pero productos subvencionados por los gobiernos extranjeros. China, por ejemplo, Bolivia, son países que subvencionan este tipo de productos y por lo tanto llegan baratísimo a nuestro país. Una forma de proteger ante esa importación de productos baratos con los cuales no puede competir la industria nacional es el dumping y el antidumping. Entonces, el dumping es esta subvención que hacen los países extranjeros para meter productos a bajísimo costo. Y el antidumping es como el antídoto que se pone poniendo no se llama una tasa, pero es como una tasa al precio de tal manera que lo equipara. Entonces, eso está regulado. Y yo lo que creo que podríamos fortalecer la tarea o el trabajo que realiza el INDECOPI en esta área, ¿no? De la aplicación de antidumping para aquellos productos que vienen subvencionados. Ahora bien, algo que tú has mencionado en las alternativas también, asegurar la adquisición de la producción nacional me parece muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque es una forma de motivar al Flor, creo que se cortó. Sí, señor Juan Carlos, ¿me logra escuchar? Hola. Hola, sí, ¿me logra escuchar? Hola. ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escucho. Creo que el internet se fue. Sí, sí, bueno, siempre hay Sí, sí. algunos inconvenientes con el internet. Sí, sí puede continuar.
¿O logró Retomo, esta no hay idea? problema. Ya. Sí, 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 claro. Entonces te decía, tú habías mencionado algunas alternativas. Por ejemplo, la alternativa de asegurar la adquisición de la producción nacional, que me parece muy importante, porque uno de los problemas que tienen que afrontar los productores nacionales es encontrar mercado para sus productos. Y en esta tarea, encuentran a los intermediarios, que finalmente son los que ganan más que los productores. Creo que el Estado o el gobierno podría plantear políticas de adquisición a la producción nacional. Esto es fundamental y esto va unido con la tercera alternativa. Este recorrido que he hecho por la región, me decían en algunos sectores, ¿y por qué no ponemos, por ejemplo, en la región Cajamarca, una fábrica de procesamiento de papa? De tal manera que podamos exportar la harina de papa y no el producto natural, sino ya industrializado. Tenemos la experiencia del aguaimanto que estamos exportando bastante fuera de nuestro país. Necesitamos industrializar de seguro que sí. En tal sentido, si nosotros queremos de alguna manera promover la producción nacional, creo que estaríamos hablando de varios factores que contribuirían con esto. Proteger la producción nacional a través del antidumping que pone el Indecopi. Segundo, la adquisición de la producción nacional, muy importante, de tal manera que los productores tengan un mercado seguro y a buen costo de sus productos. Y tercero, la industrialización me parece fundamental. Ahora, en el tema de la ley que mencionabas, hay que tener un poco de cuidado porque a veces ponemos muchas trabas a los productores nacionales. La idea es, frente a esta pandemia, situación excepcional que estamos viviendo, darle todas las facilidades para que puedan sacar adelante sus iniciativas productivas que cada uno de nuestros agricultores tenga. Una vez escuché a alguien, era una persona, un norteamericano que estaba en Cajamarca haciendo unos estudios, y él decía, y yo estoy mapeando en todo el mundo cómo es que se formalizan las empresas. Y encuentro algunos países en donde cuando un empresario tiene una iniciativa, el gobierno le dice, ah, muy bien, ven, yo te acompaño y te ayudo y así vas a hacer empresas. Yo voy a estar contigo. Me dice, pero en cambio en Perú, no. En Perú es más bien el Estado poniendo todas las trabas para que se formalicen y para que se haga empresa. Ese cambio cultural que necesitamos como Estado, creo que haría un gran favor a la producción nacional. Muy bien, muchas gracias, candidato Juan Carlos Díaz. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestra entrevista en realidad para poder pasar a nuestro ámbito medio ambiente. Bueno, quisiera hacerle una consulta, ¿no? ¿Usted considera que existe una crisis climática? Yo creo, no sé si crisis, yo soy abogado, pero lo que sí creo es que necesitamos un cuidado especial del medio ambiente. El medio ambiente es nuestra responsabilidad con el medio ambiente o la sostenibilidad que hablamos hoy, de cuidar lo que es hoy para nuestras futuras generaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Necesitamos cuidar lo que vamos a dejar para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Muy bien. Y bueno, quisiera preguntar si usted sabe qué manifestaciones actualmente existen en nuestro país y en el mundo sobre esta problemática, ¿no? Ambiental, climática. Así es, y me parece muy importante que hayan grupos que llamen la atención de los gobiernos, incluso de las decisiones en los poderes de gobierno, como el poder legislativo, en el caso Perú, que nos hagan pensar en las decisiones que tomamos y que tienen trascendencia en el medio ambiente. Y no solo eso, en el reglamento del Congreso de la República, cuando se presenta un proyecto legislativo, se exige que el proyecto indique si la decisión que se va a tomar va a incidir directa o indirectamente en el medio ambiente. Y eso me parece muy importante. ¿Esto qué significa? Que ya en el Congreso se prevé la posibilidad de que las decisiones que salgan a través de proyectos legislativos pueda afectar el medio ambiente. Claro, y con respecto a este ámbito del medio ambiente y desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones usted propondría ante, ¿no? ante a este problema climático, esta crisis que existe actualmente?
Hay varias, sí, es un tema complejo, ¿no? Perú está realmente en pañales en el tema de protección del medio ambiente. Hablo de mecanismos de protección. Por ejemplo, necesitamos fortalecer la OEFA. La OEFA no tiene infraestructura adecuada, equipos adecuados ni personal necesario para supervisar y vigilar a las grandes empresas. No los tiene. A veces uno quiere poner una denuncia por alguna afectación al medio ambiente y el denunciante tiene que estar pagando el taxi o viendo la movilidad, ¿no? Porque creo que tiene solo una camioneta a su disposición. Entonces, si tenemos grandes empresas mineras con grandes extensiones de impacto y tener una entidad supervisora que parece pequeñito a su lado, entonces no hay una equivalencia de fuerzas. Ahí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo de fortalecer la OEFA y con ello fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto ya lo escucho en varias conversaciones profesionales. Tenemos un Ministerio de Energía y Minas muy fuerte, ¿no? Pero un Ministerio de Medio Ambiente de alguna manera como que descuidado. No se ha puesto la atención necesaria para fortalecer este ministerio, porque la idea es mantener un equilibrio. Necesitamos la producción nacional, la minería, sí, pero siempre manteniendo un equilibrio, pensando en el futuro de nuestras generaciones. Ahora bien, ¿qué más necesitamos? Pensaba, por ejemplo, en un debate que tuvimos, yo planteaba una ley de vigilancia ciudadana respecto al tema de protección del medio ambiente. Una ley que permita el anonimato de aquellos que denuncian afectación al medio ambiente, principalmente de comunidades afectadas por actividades de minería o de cualquier tipo de explotación, ¿no? De tal manera que esa persona o grupo de personas que denuncien puedan tener una protección adecuada frente a cualquier represalia que pueda existir. Además de eso, los que denuncian tienen el derecho de que se les informe permanentemente de en qué trámite va su denuncia y qué resultados ha tenido. Para eso el uso de la tecnología es fundamental. Otra cosa de la que hablábamos también, y creo que este es un gran reto como Perú y como gobierno del siguiente gobierno, es implementar tecnología. Hablaba con especialistas en el tema, porque yo para este debate que te menciono, he tenido que conversar con mucha gente que conoce del tema y me decían, ¿por qué no hacemos como en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una autoridad que vigila el medio ambiente, pero lo hace en tiempo real. Entonces tiene drones especializados solamente para controlar, vigilar el tema de la calidad del aire, tiene algunos equipos que se ponen en los ríos y que están midiendo en tiempo real la calidad del agua y si se afectó o no, tanto cantidad como calidad, y se reporta inmediatamente a esta agencia gubernamental. Lograr eso sería ideal en nuestro país, de tal manera que no tengamos que estar haciendo procedimientos larguísimos, sino que todo sea más ágil y sencillo proteger nuestro medio ambiente. Perfecto, candidato Juan Carlos Díaz. Bueno, respecto a su pregunta, como estaba mencionando, entonces usted sí está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales. Sí, yo creo que dadas las circunstancias, sí. Y no solamente eso, ¿no? En la selva creo que ya han habido malas experiencias en donde dirigentes medioambientales han sido incluso asesinados. Obviamente ellos merecen una protección especial, pero siempre, yo digo, y soy muy exacto en esto, siempre después de verificar que estemos protegiendo a verdaderos líderes medioambientalistas, no a personas que hacen del medio ambiente una fuente de riqueza o de lucro, verdaderos agentes de protección del medio ambiente. Yo creo que sí, es muy importante eso. Muy bien, señor Juan Carlos Díaz. Entonces, su posición respecto a la explotación indiscriminada por parte de privados o del Estado también, ¿no? De los recursos de la selva y sierra. ¿Cuál es su posición frente a esto? Cualquier explotación indiscriminada, Flor, debería ser sancionable. No solamente es sancionable, porque yo siempre me he dicho, ¿de qué sirve sancionar cuando ya se hicieron las cosas? ¿De qué sirve mandar preso una cadena perpetua a alguien que mató a alguien si ya lo mató?
creo que el gobierno debería poner especial atención en el tema preventivo. Y para ello hay que dictar normas en ese sentido. Hay que sancionar la tala indiscriminada de árboles, la minería ilegal que está destruyendo la selva peruana, por ejemplo. Hay que actuar allí. Esa es una tarea, gran tarea del siguiente gobierno, pero siempre también cuidando lo que comentábamos hace un momento, cuidando de proteger a los líderes medioambientalistas para que ellos sigan siendo protagonistas de estos cambios que necesitamos en temas de protección al medio ambiente. Muy bien, y bueno, para terminar esta pregunta sobre el acuerdo de Escazú, si tiene conocimiento sobre el acuerdo de Escazú, ¿qué opinas sobre él? Te soy sincero, me gustaría leerlo completo el acuerdo. Solamente lo he leído la parte de protección a los líderes medioambientalistas. Y en esa parte yo estoy de acuerdo. Una protección especial para tratar de equilibrar ese desequilibrio que existe de poderes entre grandes empresas o incluso empresas ilegales ante los dirigentes medioambientalistas me parece correctísimo. Pero me gustaría revisar más qué otros compromisos estaría asumiendo el gobierno peruano que no lo he revisado con sinceridad. Perfecto, candidato Juan Carlos Díaz. Y bueno, para terminar este ámbito medioambiental, ¿cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos en nuestro país? Muy buena pregunta. Flor, tú sí que me estás exprimiendo, ¿ah? Me están sacando todo. Mírame, yo estaba revisando el tema de la economía circular, que es el uso de los desechos para generar riqueza, ¿no? Y me parece muy interesante que podamos iniciar ya este tema de promover este tipo de actividades de economía circular. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de incentivos tributarios para empresas que se dediquen a ese tipo de actividad. ¿Cómo más? Creo que el gobierno podría promover como iniciativas privadas, no, perdón, iniciativas, quiero decir, como ensayos, como tipo de ensayos para ver cómo podemos lograr reutilizar todos estos desechos que vamos obteniendo en toda la generación de las actividades humanas que tenemos. Yo soy particularmente estoy apoyando este tipo de iniciativas. He tenido conversación con varias personas que conocen el tema de la economía circular y he podido advertir que podría ser no solamente una forma de hacer uso de los desechos, sino que además podría ser también una forma de tener grandes iniciativas privadas y tener recursos. No solamente hablo de recursos, ganancias, sino también generar, por ejemplo, energía a través de este tipo de industrias que hacen uso de los desechos de todo nuestro país. Hay muchas tareas aún pendientes. Ahora, veamos también el otro lado, el tema de los desechos de las aguas residuales, por ejemplo, en Cajamarca. No tenemos un PETAR hasta la fecha. Todo desemboca en los ríos y estamos contaminando toda la cuenca, río abajo, el río Cajamarquino y todo lo demás. Y lamentablemente esos mismos productos los estamos consumiendo aquí en Cajamarca. Creo que hay muchísimas tareas pendientes para sacar adelante. Y esto no será una tarea inmediata de un año, seguramente va a demorar mucho más, pero vamos empezando por un pasito. Muchas gracias, candidato Juan Carlos. En realidad sí es muy bueno tener en cuenta, ¿no? Ser consciente de esta realidad medioambiental y sobre todo en nuestra región de Cajamarca. Como usted hablaba de la PETAR, es muy necesario. Yo también he podido ver, como estudiante universitario, he podido ver la realidad, incluso en mi organización donde he participado, en Orca, hemos podido sacar casi media tonelada de basura de cierto tramo pequeño del río San Lucas, ¿no? Y eso es muy preocupante en realidad. Bueno, pasando ya a nuestro último ámbito de pandemia y salud, quisiera preguntar, candidato Juan Carlos, ¿cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? Muy bien. Es complicado responder esa pregunta
porque lo que estamos viviendo es algo sui generis, ¿no? Nunca lo hemos vivido. Por eso cuando escucho a muchos criticar las decisiones que tomó tal o cual gobierno, digo, claro, es fácil. Cuando lo ves de afuera es fácil. Pero esto es algo que nos está pasando y todo el mundo está experimentando cómo controlar esto de aquí. Ahora, vamos a la respuesta a tu pregunta. ¿Qué podría yo decir frente a eso? Primero, primera responsabilidad del gobierno, intentar conseguir la vacuna inmediatamente. La reactivación económica depende de eso también. No es fácil, y yo entiendo eso, todos los países están ahí en competencia por quién compra las vacunas. Y no vamos a competir con Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros somos un país en desarrollo, una economía pequeñita ante países como Alemania, como Francia, como Suiza, como Estados Unidos. Quizá estemos al final, haciendo nuestra colita al final. Y ahí hay todo un tema de estrategia que el gobierno debería implementar para lograr tener la vacuna. Ojalá este año todos en el Perú seamos vacunados. Al paso que va este gobierno, no sé, ojalá que eso cambie, ¿no? Pero al paso que va, dice que vamos a ser vacunados en el 2013 más o menos. Pero ojalá que eso cambie. Ojalá. Segundo, ¿qué más podemos hacer frente a esta pandemia? Nos está demostrando que hemos olvidado el sistema de salud. Y no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, son generaciones. Nunca se ha invertido en el sistema de salud. A lo mucho hemos puesto algo por allá para que vean y haya un aplauso para los políticos. Necesitamos invertir realmente en salud. No es posible que tengamos médicos mal pagados, que no tengamos especialistas, que los jóvenes que hacen su serum, que hacen su internado y que es casi una esclavitud el internado, sean pagados una miseria y sin seguro de por medio, ejerciendo una actividad riesgosa porque se pueden infectar, no solamente en esta pandemia, antes también de cualquier enfermedad, no tienen un seguro. Los jóvenes que hacen el serum, los jóvenes profesionales, no tienen un seguro, arriesgan sus vidas para trasladarse a lugares tan lejanos. Necesitamos un cambio allí, una inversión fuerte en el sistema de salud. Los puestos de salud, que son los lugares más lejanos, en donde hay una enfermera y un técnico, hay que implementar con infraestructura, con equipamiento y también con profesionales. Luego, los centros de salud, que son un poquito más grandes, en donde ya hay un médico, por ejemplo, y tienen un poquito mejor de infraestructura. Hay que interconectarlos a través de la tecnología. Hoy tenemos el uso de la tecnología que lo hemos olvidado. Si no fuera por la pandemia, no usaríamos tanta tecnología. Esta pandemia nos ha obligado a usar la tecnología. Esto debemos aprovecharlo. No podemos estar llenando. Mira, yo he averiguado en el tema de salud, he conversado con médicos, con profesionales de salud. Hoy, en el CIS, un profesional de salud puede gastar 30 minutos solamente llenando formatos a mano, cuando esos 30 minutos pudo usarse en la atención de 2 o 3 personas. ¿Qué sucede en el sistema de salud? Las transferencias y contrarreferencias, que es referencias y contrarreferencias. Le mandan del puesto de salud al centro de salud, luego lo regresan hasta que salgan los resultados. Luego llega de nuevo al centro de salud, el médico no está, tiene que regresar otra vez para otra contrarreferencia. Eso es una locura. Y lo mismo sucede del hospital de Cajamarca, hacen una referencia a Chiclayo, luego regresan otra vez. Un peloteo que genera pérdida de tiempo, pérdida de economía y sobre todo se pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Creo que ahí hay una gran tarea por hacer del siguiente gobierno y también del siguiente poder legislativo, en donde, si Dios quiere, ahí estaremos participando. La atención primaria es fundamental. Poner mucha atención. Le escuché recientemente el tema del hospital virtual en Cajamarca, que había atendido ya miles de personas. Hay que promover eso de allí. Hoy, por ejemplo, desde el cerro, una persona podría hacer una llamada, una videollamada por WhatsApp a un médico. Y el médico, con los síntomas que tiene, poder dar una referencia, si necesita ir a la posta, a un centro médico o directamente al hospital, quizá por la gravedad de los síntomas, o sencillamente darle tranquilidad al paciente y decirle, no pasa nada, todo está tranquilo, toma esto, haz esto, mañana otra llamada para revisar cómo evoluciona. Y esa persona evita llegar a un centro de salud, a un puesto. Entonces, con ello también descargamos
la carga laboral que existe. Creo que necesitamos generar muchos nuevos mecanismos para mejorar el tema del sistema de salud de nuestro país. Claro, muy bien. Bueno, de acuerdo a estas deficiencias que usted me acaba, ¿no?, de comentar, como tiene, ¿no?, tal vez nuestro sistema de salud también aquí en la región, ¿usted se comprometería, candidato, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Flor, eso de compromisos yo soy muy cuidadoso. ¿Y sabes por qué, Flor? Nunca he asumido un compromiso que no pueda cumplir. Soy muy cuidadoso en eso. Y debo decir lo siguiente, la tarea principal de promover esta construcción del hospital nivel 3 está en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud. Es fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el compromiso que yo podría asumir desde el Congreso? Empujar esta iniciativa que se haga realidad, sí, asumo el compromiso, en el marco de mi competencia. Por ejemplo, fastidiar al ministerio, que se hagan las cosas. Porque a mí no me gusta que estemos anunciando, ¿no? Somos, primer lugar en el mundo, anunciando. Vamos, anunciamos la construcción del hospital tal, anunciamos la carretera tal, pero al final nunca se hace en realidad. Yo quisiera que se haga realidad. Mi compromiso desde el Congreso de la República, si la población de Cajamarca me da la confianza, será impulsar esta construcción del hospital de nivel 3. Eso yo sé, lo necesitamos en Cajamarca. Y no solo eso, necesitamos incluso que tengan áreas especializadas. El tema oncológico, por ejemplo. Es increíble que en los estudios sale que Cajamarca es la provincia o la región que más deriva pacientes oncológicos a nivel nacional y no tenemos un hospital oncológico en Cajamarca. Yo creo que esta es una tarea que nos competirá a todos. Desde el lado del Congreso, en el marco de mis funciones, yo me comprometo a impulsar esta iniciativa. No está en mis manos ejecutarla, a eso me refería con lo que hablaba al principio, pero sí impulsarla, promover, apoyar al gobierno regional para que esto se haga realidad, que no quede solo en un anuncio o en una maqueta, que inmediatamente se ejecute. Sí, ese es mi compromiso. Muy bien, candidato. ¿Y cree que en este marco de la pandemia se deba mantener al personal de salud contratado? Esa es una muy buena pregunta y compleja además, porque, a ver, tiene que ver con presupuesto. No sé si el gobierno pueda soportar el presupuesto que hoy está usando para mantener al mismo personal. Pero yo lo que sí creo es que debemos mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Que esta pandemia no solamente sea un momento de decir, vamos a aumentar un poquito, mejorar un poquito condiciones, no, que realmente quedemos así. Y me explico por qué. Se ha usado mucho en el sistema de salud los contratos por terceros. Médicos que no tienen una relación laboral, enfermeras, obstetras, personal de asistencia técnica, no tienen un contrato laboral, están como terceros, no tienen beneficios laborales de ningún tipo. Y eso no puede ser en el sector salud, eso tiene que cambiar. Espero que para lo que viene, sí, esto es una tarea del Poder Ejecutivo. ¿Qué más podríamos hacer con el tema de contrataciones con el personal? Creo que esta pandemia nos está demostrando que no deberíamos esperar una siguiente pandemia para poder ponernos recién a invertir en infraestructura, invertir en especialistas, generar como una motivación para los médicos que vengan a trabajar a los hospitales públicos, sino que debería ser una tarea, una política permanente, de tal manera que todos los ciudadanos tengamos un ejercicio efectivo de nuestro derecho a la salud y a la atención en el sistema de salud pública. Muy bien, candidato, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, como última pregunta de este ámbito y también de nuestra entrevista, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos que son de consumo diario. ¿Cuáles de estas problemáticas enfocaría usted a resolver
y qué propuesta específica plantearía. Una pregunta bastante técnica, ¿no? Desde el Congreso de la República, lo que yo me comprometo es a verificar la legislación sobre protección del medio ambiente. Yo soy de la idea que el Perú debería exigir el cumplimiento de los máximos estándares de protección ambiental. Los límites máximos permisibles, por ejemplo, en agua, en aire, debería respetarse. Y no solo eso, cuando yo hablaba con especialistas en el tema, me decía, por ejemplo, que hay sectores en los cuales aún no se ha establecido cuáles son los límites máximos permisibles. Eso es increíble. Es decir, estamos regulando para muchos sectores como minería, por ejemplo, pero hay otros sectores en los cuales no se ha regulado cuáles son los límites máximos permisibles. Y no solo eso, además no hay la autoridad competente para vigilar, supervisar y sancionar. Creo que ahí hay una tarea grande que tenemos en tener una mirada integral del medio ambiente. Cuando hablaba yo en otro foro sobre temas del medio ambiente, decía, a veces pensamos en términos de medio ambiente solo enfocados en la minería. Y está bien, hay que mirar la minería. Pero oiga, no tenemos un Petare en Cajamarca y estamos siendo contaminados por nosotros mismos. Toda la ciudad de Cajamarca, ¿cuántos habitantes? Más de 200,000 habitantes aproximadamente, desemboca todo lo que usa en el baño en el río. No estamos tratando esas aguas. Necesitamos una mirada integral del medio ambiente. Y hablábamos con estos especialistas y decíamos, se ha sectorizado demasiado el tema de vigilancia y sanciones en temas de protección al medio ambiente. Un sector por aquí, otro sector. Necesitamos una mirada integral y quizá crear una autoridad única para todo. ¿Por qué no sancionar a la municipalidad? Porque no está haciendo su trabajo o promoviendo ya la construcción del Petare. ¿Por qué cuando un órgano del Estado o una entidad estatal nos contamina, no pasa nada? Pero cuando un privado contamina, y sí todo el peso de la ley, tenemos que mirar el medio ambiente como una protección de nosotros mismos. Y en eso creo que hay una tarea bastante grande en el Perú, porque realmente no hemos avanzado mucho en temas de protección al medio ambiente. Nos falta avanzar mucho trecho por ahí. Excelente, muchas gracias por la respuesta, en realidad por todas las respuestas que ha podido responder el candidato Juan Carlos Díaz. En realidad agradecemos mucho por parte del colectivo Bicentenario por la Democracia y también agradecemos por parte de todas las organizaciones que han podido plantear este cuestionario y las cuales usted nos ha podido brindar sus respuestas. Bueno, desearle todos los éxitos del mundo, candidato, y bueno, de seguro que al difundir esta entrevista, los ciudadanos van a poder, en las debidas votaciones, poder elegir de la manera correcta, ¿no? Tal vez algunas palabras que quiera expresar usted. Gracias, Flor. Gracias por este espacio. Es muy importante que ustedes como organizaciones sociales y jóvenes, sobre todo, nos examinen a nosotros los candidatos para que puedan saber qué pensamos. Uno, y dos, si estamos preparados, si al menos tenemos la idea mínima de determinados aspectos de la vida que van a incidir en el futuro de nosotros mismos y de nuestros hijos. Muy importante esta iniciativa y yo en verdad les felicito de todo corazón. Y si llego al Congreso de la República, cuenten conmigo en todas las iniciativas que ustedes tengan. En la medida siempre que esté en mis manos y conforme a ley en el marco de mis funciones congresales, si Dios lo quiere. Y finalmente, dirigirme a toda la población, si es que lo van a pasar esto, gracias. Gracias por todo el apoyo que me están dando. Gracias por la confianza. Gracias porque a pesar de lo que estamos viviendo, hay esperanza, hay fe y esperanza. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos ver la vida con optimismo y con mucha alegría. A pesar del dolor que pueda causar una muerte, hay que ver la vida con optimismo. Que Dios te bendiga, Flor, que Dios bendiga a todos los integrantes del equipo que tienen. Felicitaciones otra vez. Y bueno, este 11 de abril hay que marcar los corazones y para el Congreso escribir el número 1 por Cajamarca, Juan Carlos Díaz al Congreso. Gracias, Flor.
por este espacio que me has brindado.